Bienvenidos a Punto Medio, el espacio donde coinciden voces, disciplinas y perspectivas. Aquí no hay extremos, solo encuentros. ¿Listo para escuchar de cerca lo que pasa en la ciencia, cultura, deporte y sociedad? Entonces acompáñanos. Esto es Punto Medio. Otro fin de semana, otro domingo, querida audiencia, y bueno, gracias por acompañarnos en Punto Medio. El día de hoy me es grato presentarles a un nuevo invitado. Seguramente muchos de ustedes estarán muy conectados con el mundo de la música. Quizás no todos han, no sé, practicado algún instrumento. A lo mejor no todos piensan que sus habilidades para cantar son muy buenas más allá del baño. Pero seguramente todos tienen ese amor por la música. Alguna canción les ha recordado alguna memoria, alguna persona de la infancia, en su graduación, en su boda quizás también, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar con una persona muy especial, con Miguel Rojas, actualmente, pues bueno, profesor, por así decirlo, del coro de la UAM Iztapalapa. Entonces, pues vamos a hablar durante toda esta hora sobre todos estos asuntos de la música que nos acercan un poco más, no solo con otras personas, sino con nosotros mismos, con nuestra identidad del ser humano, ¿no? Entonces, Miguel, si te place, si nos das el honor de conocerte un poco más, quién eres, qué estudiaste, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus motivaciones para dedicarte al mundo de la música. Claro que sí, muy buenas tardes a toda la audiencia y a ti, Jorge, muchísimas gracias por este espacio. Y pues bueno, yo soy Miguel Ángel Rojas Rosales, yo soy egresado de UAM Iztapalapa, estudié hace ya muchos años, por ahí del 2017 empecé, me parece. Estudié ingeniería bioquímica, después hice un posgrado, una especialidad en biotecnología con el doctor Monroy, y pues la vida siempre me ha llevado hacia la música, porque pues la música es mi pasión, ¿no? Algo que siempre me ha estado, tenía ahí como la cosquilla. Entonces, cuando estaba en la especialidad, empecé a la par a estudiar una carrera técnica en música y ahorita estoy a más de la mitad de mi licenciatura en ejecución musical en una escuela de bellas artes del Estado de México. Entonces, es más o menos esa la formación que traigo. Por eso es que estoy en UAM siendo ya casi futuro músico, pero pues regresando aquí a mis orígenes, a mi alma mater, ¿no? Universitaria. Y pues qué mejor manera de hacerlo que regresando musicalmente. Y pues bueno, esa es mi descripción, ¿no? Por así decirlo, mi currículum que podría interesar aquí. Perfecto. Me salta mucho a la observación esto que mencionas, que pues tú empezaste en el mundo académico por una rama de las ciencias exactas, ¿no? Entonces Así es. estoy muy seguro que varios de los que nos van a escuchar van a tener esa duda. Bueno, ¿y por qué quisiste tener una carrera técnica por el ramo de las artes, ¿no? Muchas veces las personas, incluso los padres, ¿no? Llega a pasar que piensan que el hecho de dedicarse a las artes o tener cierto interés por las artes ya tiene que ver como con una onda de revolución, de revoltosos, de perder el tiempo, independientemente del género que te guste, ya sea clásica, ya sea rock, etcétera, como que el hecho de dedicarse a la música, como que socialmente no está tan bien visto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia justamente en, en esa comunicación cuando tú externas, ¿no? Que te gusta la música no solamente para escucharla, sino también para producirla, para conectar no solo con las otras personas, sino contigo mismo. ¿Cuándo empezó justamente a lo mejor Miguel de 10 años a interesarse por la música no solamente para escucharla en el camino, en el trayecto de la escuela a la casa, sino como algo más introspectivo? Sí, claro. Tienes toda la razón con lo que acabas de decir. En la sociedad actual mexicana estamos muy limitados en esta parte de las artes, porque como bien lo dices, nos ven como esos revolucionarios que van a, eh, no sé, hacer incluso hasta cosas extrañas, poco productivas y que nos llevan a, no sé, hasta cierta manera, cierta decadencia económica, ¿no? Entonces, no se ve como negocio tal cual, pero emocionalmente pues es algo muy significativo para todos. Yo la música desde que tengo memoria ha sido como mi fuente de inspiración para muchas cosas. Siempre he estado muy al pendiente de ello. Un poco de mi historia, mi abuelo era músico, tocaba en un
grupo de pueblo, pero obviamente en donde solo hay un evento cada mes, está mal pagado y con trabajo si les dan de comer, el típico, ¿no? De evento de pueblo de hace 50 años, ¿no? En un pueblo. Entonces, la idea que mis papás tenían de la música, pues era esa en la que el músico tal cual se muere de hambre. Ya una vez llegando a la ciudad, yo siempre estuve escuchando. Recuerdo que no sé, como a los 3 años, 4 años, cuando yo empecé a tener más conciencia de mi cuerpo, más movilidad y todo eso, yo dirigía con las manos supuestamente música que estaba puesta, ¿no? Y de lo que sea, luego no sabía ni qué estaba poniendo, sea clásica, sea lo que sea, yo estaba dirigiendo supuestamente. Entonces de ahí como que esa herencia del abuelo, que yo no lo conocí, él falleció lamentablemente antes de que yo naciera, pero tenía ya esa idea, ¿no? De alguien existió siendo músico, entonces puedo seguir. Y después ya empecé a meterme cada vez más, conforme fui creciendo, a escuchar más música, a llenarme de diferentes géneros, bajo influencias de mis padres, que afortunadamente fueron muy disparadas. Mi mamá siendo de pueblo, escuchando muy bronco, muy cosas un tanto gruperas. Mi papá siendo de aquí de la Ciudad de México, siendo el rockero rebelde, en donde me llenó, ¿no? De esos contrastes, ¿no? De géneros musicales. Ya después mi abuela paterna también era todo un mar de música. Podía estar en un momento en la mañana escuchando a Sarah Brightman, después escuchando Requiem de Mozart y después escuchando Rammstein, ¿no? Entonces mi abuela era así de contrastante también. Toda esa influencia se me fue llegando mucho y me salió desde como los 7 años, 8, la tentación, la curiosidad de querer aprender algún instrumento. Eh, Empecé a buscar lugares, pero yo crecí en una zona que, parte de lo que ya dijimos culturalmente, estaba todavía un poco más marginada. Crecí en las partes altas de los Reyes La Paz, del Estado de México, en donde no había nada, absolutamente nada, más que senderos, ¿no? En donde medio caminábamos. Entonces el acercamiento musical ahí era pues nulo, más que yo lo que podía escuchar. En esos tiempos pues no había internet, dependías de tus discos, del radio, de lo que el estéreo pusiera y nada más. Entonces yo tenía que estar buscando y me gustaba estar viendo quién, viendo qué, hasta que llegué a un lugar en donde era un templo cristiano y fue mi primer acercamiento ya a un instrumento. Ellos me enseñaron a tocar guitarra, a cantar un poquito y después de ahí todo lo fui queriendo adaptar a todo lo que yo hacía. Obviamente pasé por muchas épocas, ¿no? Muchas etapas, desde el adolescente rockerillo, el, el cumbiambero, el que quería cantar ópera supuestamente, pero no sabía ni siquiera que se cantaba, ¿no? No tenía nada de noción académica. Ya después, conforme pasó el tiempo, vas descubriendo cosas, empiezas a descubrir que hay escuelas que se puede profesionalizar, hasta que llegué justamente a Coro One, en donde la maestra Angélica Ramírez, fue tal cual mi pilar académico musicalmente, la que me dijo, mira, sí hay música, sí se puede estudiar, sí se puede vivir de aquí y con una satisfacción más grande que una tocada cada mes, ¿no? En donde nada más te den 50 pesos por tocar. Entonces, este mundo me enamoró tanto porque fue como de, pero ¿qué más busco? Tiene todo lo que buscamos, ¿no? Entonces estuvo, ya ahí, ya empecé a ver, todo el mundo sabemos que existen notas, partituras, pero ahí lo empecé ya a entender, empecé a leer un poco, la maestra nos asesoraba mucho con eso, hubieron varios cursos, trajeron varias veces al maestro Omar Jara, que dio algunos diplomados, que de música barroca, que de solfeo, que de música romántica. Entonces todo eso me fue llenando cada vez más y acercando hacia el lado académico musical. Entonces fue no sé, a los 19 cuando decidí profesionalizarlo, ¿no? Cuando decidí, papás, creo que voy a dejar mi licenciatura, mi ingeniería, y me voy a buscar música. Y pues eso fue, como dices, ¿no? Ese boom, ¿no? Esa bomba familiar de cómo el ingeniero futuro va a dejar esto por música, ¿no? Por morirse de hambre. Entonces, pues estuve batallando ahí, estuve batallando un tiempo, pero por fin los convencí, les di como esos ejemplos de, miren, es que un pianista gana esto, es que un pianista puede hacer esto, no solo es tocar, un pianista puede
interpretar su repertorio, puede hacer transcripciones de partituras, puede dar clases, puede producir, puede hacer muchas cosas. No es nada más tocar. Entonces, pues ya medio convencidos y como que no, fui a tocar puertas a las escuelas grandes, ¿no? Por así decirlo. El conservatorio, la superior y todo eso. Pero pues me llegué con un pequeño tope en el que la desinformación y la ignorancia te frena de golpe y te dice, sí, puedes estudiar licenciatura conmigo, pero demuéstrame que ya estudiaste 3 años, por lo menos, ¿no? Antes. Entonces sí fue un como de, wow, pero ¿cómo? No sé nada, yo quiero aprender. Y la escuela fue de, sí, pero para entrar aquí me tienes que dar este concierto, que dura más o menos media hora, tocado, de memoria, te voy a dar una partitura, me la vas a leer a primera vista y si la pasas, bien, si no, búscale en otro lugar. Y ahí fue Entonces, justamente cuando los sueños de Harry Potter empezaron a desvanecerse, ¿no? exacto. Sí, sí, se vuelve algo un tanto frustrante, ¿no? Porque dices, ya encontré el lugar, ya vi en dónde, pero no tienes las herramientas. Y lamentablemente casi todo es ignorancia, nada más. Quisiera echar un poco de culpa al sistema por oportunidades y todo eso, pero la verdad es que sí las hay, solo que a veces estamos un poco cerrados a ello y lamentablemente tenemos que buscarlo, ¿no? O bueno, tal vez no sé si es una mala costumbre que tenemos los mexicanos de tener que batallar por algo, pero pues tenía que buscarlo. Ya después de ahí me quedé un poquito en stand-by, terminé mi carrera, la ingeniería, di por muerto ese lado, pensé que ya no podía. Y se te crean ahí los prejuicios, ¿no? De que la música es para los elitistas que meten a sus niños a estudiar desde los 3 años música y que después de ahí los van metiendo por palancas y uno se va haciendo ideas, ¿no? Que en realidad no siempre es así. Entonces, todo eso me frustró un momento hasta que después un día llegó un amigo y me dijo, oye, yo sé que tú medio lees, ¿me puedes echar la mano para aplicar para un examen? Y yo de, órale, pues con lo que sepa te ayudo. Empezamos a estudiar, tuvimos como 3 clases y hasta después pregunté, me salió la curiosidad como de, pues, ¿qué tipo de escuela? Pensé que era algún curso o alguna escuela de paga o algo así particular, pero no, él me contó de esas escuelas de bellas artes y me dijo, hay carreras técnicas, hay como propedéuticos que te inician, ellos te dan esas herramientas principales y ya después tú tocas puertas en otro lugar. Entonces me emocioné mucho. ¿Por qué? Porque además yo en ese tiempo ya me consideraba viejo, ya tenía 25 años, 26. Y por ejemplo, para estudiar piano en la superior me parece, creo que el límite de edad son 22 años. ¿Por qué? Porque la carrera dura 10, la pura licenciatura. Entonces, eh, ver que el límite de edad también ya me estaba alcanzando y que en esta escuela el límite de edad se extendía más, fue como de, creo que de aquí soy. Entonces fui a pedir informes también, apliqué para el examen, obviamente para licenciatura no me quedé, tenía que meterme un nivel anterior, que era ese técnico, que es algo así como un bachillerato, ¿no? Pero musical específico. Entonces ahí ya lo pasé, lo acredité y me quedé eso ya cuando estaba estudiando el posgrado en UAM, estaba a la par estudiando mi carrera técnica ahí en la Escuela de Bellas Artes. Entonces, en ese momento académicamente fue algo muy gratificante para mí, porque ya empezaba a generar mis propios ingresos, ya podía como solventar ciertas cosas y mis papás en ese momento fue de, pues te apoyamos, pero tal vez ya no tanto como antes, apóyate con vivir en la casa, ¿no? Entonces, económicamente, ahorita que ya vivo independiente, digo, pues eso fue una ayudadota, ¿no? Yo solamente me enfoqué en cubrir mis gastos de la carrera técnica y pues es escuela de gobierno, entonces no es que gastes tanto, solamente tus traslados, ¿no? Que tienes que andar batallando con eso. Pero la especialidad pues me daba un apoyo económico, entonces pude solventar ya ambas cosas, estar un poquito más tranquilo y pues ahí fue híjole, de aquí soy. Pero a la par ya había acabado la ingeniería, entonces la ciencia ya era parte de mí, ya queda tatuado. Y más cuando vienes de Guam, te lo tatúan que es, híjole, eres Guam y vas a ser Guam toda la vida, pero también ya estoy siendo músico. Entonces a partir de ahí no dejé las dos cosas, me enfoqué mucho en machetearle, en estar muy, muy constante en ambas cosas. Y ya, después pasa que termino la especialidad
Sigo trabajando ahí por un tiempo más con el doctor Monroy y después ya no concluí mi carrera técnica. Me faltó medio año nada más. De los 3 años, solo concluí 2 años y medio porque empecé a trabajar de más. Me empezó a absorber de más. En ese tiempo estuve en un proyecto en el que realizábamos cerveza artesanal y se nos extendió una oportunidad en la que pasamos de producir, no sé, 5 cajas al mes de cerveza a de repente producir 30, 40. Entonces el tiempo me agobió demasiado. Entonces tuve que ponerlo en pausa un momento y ya pasó. Lo dejé por ese momento y después llega pandemia. Entonces fue un momento muy caótico para todos, ¿no? Creo que muchos lo vivimos, en el que ya no podías estar estudiando como quisieras, porque luego pues la música es muy presencial. Hay cosas que sí son muy teóricas y puedes estudiar en casa, pero una clase de canto, por ejemplo, es muy complicada hacerla virtualmente. Entonces tuve que dejarlo en pausa, me concentré mucho en el trabajo, llegó pandemia, me casé y ya toda mi vida empezó a enredarse un poquito en cuanto a horarios. Después pasó pandemia y mi chica empezó a seguir la licenciatura, que es en donde la conocí. Eh, Nos quisimos, los dos casi interrumpimos nuestros estudios a la par y quisimos retomarlo. Entonces ella hizo el examen y se quedó, pero directo a licenciatura. Pues ya traíamos los 2 años y medio. Y como nos gustaba, como éramos pues muy apasionados de ello, pues aplicamos muy fácil. Bueno, más bien se nos fue fácil el hacer el examen ahora ya para licenciatura. Entonces ya una vez que quedé ahí, quedó ella primero, a mí solo me llamaban para refuerzo. Como mi tesitura de voz es de barítono, que es una voz grave, en México no hay muchos barítonos, habemos muy pocos, la mayoría son tenores, que son de voces agudas. Entonces, cuando yo iba a apoyar, imagínate, había, no sé, 7, 8 tenores y un bajo, ¿no? O un barítono. Entonces, si llegaba yo, pues yo era el super refuerzo. Entonces, siempre era muy bienvenido en todo de la escuela. Pues las maestras ya me conocían, entonces ya fue una relación un poco más personal. De Miguel, ven, échanos la mano, canta, y ya. Hasta ahí todavía daba un poquito por muerto. Pero después fui viendo que los horarios se empezaron a acomodar. Estaba dando clases en una preparatoria, mis horarios se acomodaron a que tuviera la mañana libre, las ventas se estabilizaron un poco de mi proyecto de cerveza, empecé a contar con ayuda y eso me aligeró un poco más el tiempo. Entonces, ya después en un concierto en donde solo fui invitado, salió la oportunidad de, no sé, la recomendación de, ¿por qué no estudias la licenciatura? ¿Por qué no culminas tu técnico? Nada más te faltaba medio año, lo de un semestre. Entonces, pues decidí, dije, bueno, pues sí, pero ya una vez haciendo el examen, igual los maestros fue como de, pero no, ya el técnico para qué, mejor de una vez aplica licenciatura, ya tienes el nivel. Entonces lo apliqué y pues ya entré hace 2 años y ahorita llevo ya el 50% de la carrera, más los otros 2 años y medio que llevaba el técnico, entonces ya llevo prácticamente 5 años estudiando formalmente en esta escuela y ya ahorita estoy a mitad de carrera, terminando, ya comenzando servicio social y todos esos trámites un poco más administrativos. Me fui llenando cada vez de más experiencia coral en otras partes, empecé a brincar de aquí para allá, a hacer conectes, en donde llego a un coro, no hay bajos, me aceptan y saco eventos, voy a otro coro y me jalan porque no hay bajos y siempre fue muy bien recibido, ¿no? En demás ambientes musicales. Entonces, ahorita ya estoy dedicado, no sé, al 90-80% a la música. Ya el otro porcentaje, estoy como dando un pequeño descanso a mi carrera de ciencia e ingeniería, pero pues vislumbrando un futuro muy prometedor en este lado musical, en donde estoy buscando esa manera de conjuntar la ciencia con la música. Y pues es algo que me está motivando cada vez más, ¿no? Terminar, seguir proyectos musicales, pero después poderlo hacer un poco más científico, ¿no? Con esta línea de investigación que también está abriéndose mucho. Entonces, pues bueno, ahí está una pequeña reseña del cómo he estado académicamente en este mundo musical. Ahora, en un lado un poco más informal, en un lado un poco más popular, tengo una ventaja que me parece,
en que no todo fue muy académico, no todo fue muy Mozart, Haydn, todos esos actores, personajes, ¿no? Sino que también siempre he estado muy, a veces me siento un poco hiperactivo. Mi personalidad no lo es, mi personalidad, los que me conocen saben que puedo estar sin hablar horas, ¿no? O medio saludando, soy muy introvertido, muy asocial a veces, pero cuando se trata de cosas musicales, híjole, ando en todo. Empecé en un grupo versátil, pero en un grupo de Puebla, era el grupo de allá de los orígenes de mis abuelos, y todo eso empezó a moverme hacia esos géneros, en donde yo de venir del rockerillo, del influenciado por mi papá y mi abuelo y mi abuela, que eran, no sé, como más rockeros, más metaleros, a empezarme a meter a lo cumbiero y todo eso, pues me llevó a tener que abrirme y tener como apertura a los diferentes géneros y apreciarlos. Porque cuando estás en el ambiente popular hay un poco de dinero, pero tienes que saber tenerle como su respeto. Porque si lo haces mal, se oye mal y no se oye el género. Son géneros muy sensibles. Bueno, en general todos. Creo que hay que tener conciencia de que todos los géneros musicales, si no les tienes el respeto que merecen, pues simplemente no suenan. Porque pues así es el arte, ¿no? Así es de temperamental a veces. Entonces, pasé de esos grupos, pasé a por grupos rockerillos, he estado en grupos de jazz, he estado en grupos de boleros, de tríos, y actualmente estoy ejecutando mucho en grupos norteños. Estoy tocando en grupos en donde el regional mexicano es fuerte, porque hay mucho ingreso, hay mucho trabajo, mucho movimiento, pero a la par sigo en coros. Estoy ahorita como participante en el coro estacato del maestro Marco Ugalde, estoy apoyando al coro del maestro Armando Carmona, del coro de la Ciudad de México, ando así en varios. ¿Por qué? Porque esta preparación creo que no acaba. Y pues bueno, ya ahorita la vida y regreso a UAM y voy a comenzar a dirigir el coro de aquí, de nuestra unidad, pero ya bajo todas las influencias que he traído, que es todo esto que te cuento. Perfecto, Miguel. Como diría Miguel José, has rodado de aquí para allá, fuiste de todo y sin medida, ¿verdad? Porque la verdad todo lo que nos estás platicando nos habla de un montón de experiencias, ¿no? Desde justamente este pasado familiar orientado a la música, en que me parece bastante interesante de resaltar como todo joven, ¿no? Me imagino que pasa más o menos como cuando las personas vienen de algún grupo cultural, étnico diferente al que usualmente impera en algún lugar y descubren que sus antepasados, sus abuelos, por ejemplo, hablaban otra lengua, ¿no? Entonces, el hecho de toparse con ese conocimiento y decir, es que yo quiero saber más de ese pasado que no me habían platicado, de esa herencia cultural, y más o menos también así ocurrió contigo, es lo que veo. Y sobre todo, el hecho como este pasado que ya había quedado olvidado, vuelve a ser como que un círculo, ¿no? En toda tu historia y desde esos orígenes donde pues tú no conociste a tu abuelo, ya en esta etapa adulta vuelves justamente a esos orígenes, te reencuentras con esa herencia cultural y empiezas a incursionar en la música, no solamente en el apartado de música clásica, ¿no? Música coral, que creo que es algo que sí es necesario ahorita que ahondemos, que expliquemos, porque a lo mejor muchos sí tienen a llegar al prejuicio de que el estudiar música formalmente está alejado de lo que es la música popular, ¿no? Por ejemplo, banda, el regional mexicano, etcétera, ¿no? Que muchas veces malamente se llega a asociar con los índices de violencia cuando no es así. Realmente la música no es como que esté incentivando, al menos en mi opinión, algún comportamiento. Lo único que está haciendo es dar un testimonio, una opinión del mundo que viven las personas, del mundo que viven los cantantes, los compositores, los músicos en general, y lo transmiten a través de las notas con su música, ¿no? Entonces, comentarles a las personas que nos expliques cómo es el hecho que pueden empatar
justamente la práctica de la música clásica, ¿no? Por así decirlo, con el regionalismo, con la cultura, con ese choque posiblemente tan fuerte que podría encontrarse con cantantes un poco más locales, ¿no? Por así decirlo. Es completamente compatible, por ejemplo, si incluso añadimos temas, por ejemplo, que nos mencionabas de tu abuela, ya temas de rock, metal, ¿no? Que me parece bastante curioso y me rememora un poco a mi abuela también, que en sus momentos le gustaba escuchar Calle 13. Fue bastante curioso, una faceta que no conocía de ella. Entonces, que nos comentes esa parte, cómo es el hecho de que la música, siendo tan diversa, tan diferente, que está para todos los gustos, para todo tipo de personas, aún así guarda, por así decirlo, como que un mismo núcleo, una misma semilla. ¿Cómo es eso posible? Sí, 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 claro. eh, Toda la razón tienes. En esto es un poco complejo porque en un momento creemos que solo es, soy rockero, odio todo lo demás porque no tiene nada que ver conmigo. Pero ya cuando lo analizas académicamente, resulta que todo está influenciado por todos. Si nos vamos remontando a los orígenes de todo, todo viene de algo muy similar. Entonces, que a fin de cuentas se condensa en la expresión humana, ¿no? ¿En qué quiero yo como expresar? ¿Quiero describir mi entorno? ¿Quiero describir lo que yo siento? ¿O quiero simplemente describir el árbol que estoy viendo? Entonces, todo esto lo ocupamos, ya nada más le ponemos género, ya le ponemos letra, explícita, no explícita, un poco más poética o no, pero a fin de cuentas estamos haciendo lo mismo, a fin de cuentas hacemos lo mismo y es lo que nos lleva a tener ese contacto entre la música académica clásica y la música popular, ¿no? Que son distantes culturalmente porque lo queremos ver así, no porque lo sea realmente. Nosotros somos los que ponemos esos prejuicios. Pero sí, tienen mucho, mucho que ver. Hay muchos casos de personas que tienen, no sé, algún tipo de estudio, algún tipo de género como base y después se van transformando. He escuchado de grupos gruperos en donde eran el grupo rockerillo de la zona. Como nada más no habían eventos, no había nada, empezaron a tocar baladitas y cuando vieron, pues ya estaban componiendo cosas más del término de ese tipo, gruperos. Regionales mexicanos, en este caso, está de moda eso, lamentablemente, no porque ellos lo sean, sino más bien porque es el México que ellos perciben. Nosotros afortunadamente aquí en el centro no lo vemos tan claro, no está tan eh, no está tan a la vista de todos. Pero sabemos, ¿no? De este tipo de verdades incómodas que hay lugares en donde todo es tan tangible, todo es tan a la vista, que ellos solamente expresan lo que ven. Entonces, lamentablemente, para ellos es algo muy normal. Entonces, nosotros somos los que, como no lo vemos diario, nos escandalizamos un poco y de por qué habla de esa persona, por qué habla de este tipo de acciones. Pero hay lugares en donde todo eso es la rutina diaria. Entonces, ellos solo expresan lo que ven, pero ya la forma de expresarlo es musical, es con acordes, con arpegios, con instrumentos, con lo que tengan a la mano, con una simple guitarrita, con su voz nada más, con lo que tengan, ¿no? Con lo que las oportunidades les dieron. No necesitan una voz súper culta, una voz súper impostada y bien colocada para expresarse, y lo hacen con la voz que tengan, simplemente con el sentimiento y la emoción que tienen. A veces igual nos vamos con ese prejuicio de es que tal artista está muy de moda y canta bien feo, tendría que cantar mejor o yo lo podría hacer incluso mejor que él. Pero pues no se trata de eso, no se trata de quién lo haga mejor, se trata de quién tuvo la valentía para poder expresar lo que siente y buscarle mercado, buscar venderlo, buscar otro tipo de herramientas que ya después no se simplifica solamente lo que sentí, lo que escribí, sino el cómo lo vendo, sino el de qué manera lo meto a los medios, cómo me armo un plan de marketing y de distribución, cómo me armo un equipo de producción, que ya no solamente es mi composición, mis letras, sino qué instrumentos le meto, qué herramientas necesito en el estudio, necesito cierto tipo de compresores, cierto tipo de mezcladoras. Y todo eso a fin de cuentas ya es música, música profesional. Ya no es algo popular, simple, casero, ya es algo profesional. Y la industria es grande por eso, porque ellos saben determinar quién está así de ambientado, quién está con ese panorama tan abierto y quién no, quién simplemente quería sacar dos cancioncitas
ya, que muera ahí el asunto. Entonces, me parece a mí muy importante tener todos esos tipos de influencias, porque después los terminas expresando. Eh, yo, por ejemplo, sé de que, por ejemplo, la música coral en México está un poquito olvidada. Lo vemos como coros universitarios, que son a veces estudiantes que no tienen nada que hacer, que les gusta ir al karaoke y de que, bueno, en la escuela solo hay coro. Pues bueno, algo aprender de ahí, ¿no? Es como con la mentalidad que muchos llegamos. Entonces, cuando ya te das cuenta de que es un trabajo en conjunto, de que es un trabajo en equipo, de hacer compañerismo entre cuerdas, entre todos, llevar una línea propia, pero a la vez las chicas están haciendo algo diferente, pero que es todo tan diferente, pero que tiene que ensamblar y hacer una sola cosa, un solo conjunto en general, eso es algo que debería de tener todo mundo. En lo personal creo que el tipo de trabajo coral, por ejemplo, tendría que extenderse en todos los niveles, desde niveles preescolar, primaria, no solo porque quieras dedicarte a ser músico, porque quieras aprender a cantar, sino por todo el trabajo que conlleva detrás. Así como decía, lo de la música popular, que es toda una chambota, de toda una industria, el trabajo coral es todo un esfuerzo de muchas personas, ¿no? Y bueno, no hablemos de cantidad de coros que hay. Cuando ya estás en el ambiente empiezas a conocer, pero si ves estadísticas, no sé, el 5%, 10% de la población ha cantado en un coro, ¿no? Si no es que estoy exagerando. Eh, realmente muy pocas personas han tenido esas oportunidades de tener trabajos en conjunto, ¿no? Y luego pues vamos a los coros, hay coros demasiado grandes porque juntan a muchísimos coros y hacen un conjunto de varios coros, y hay coros nada más de 6 personas, ¿no? Entonces, todo este es un trabajo que tanto puede ser a muy gran escala, a muy pequeña escala, pero todos llevando su quehacer. Aquí es un trabajo grande, de muchas, va dirigido hacia un lugar, pero ahí se ve muy reflejado mucho el tipo de influencias que trae cada uno. A pesar de que estás en un conjunto grande, si yo soy rockero, me voy a escuchar rockero. Si yo soy cumbiero, me voy a escuchar cumbiero a la hora de cantar. Entonces, la tarea de director es homogenizar ese tipo de feelings, ¿no? De sentimientos que traen los diferentes cantantes en tu coro y unificarlos. Entonces, es algo muy complicado porque ya después, ahora estás en el otro lugar. Ya no es en el de llego, quiero cantar y quiero oírme rockero, ¿no? Para después cantar rock. Sino que cuando estás de este lado como director, ya ahora tu trabajo es escuchar. Escuchar y bajo una lupa no de, bueno, eres soprano, te pongo con las sopranos, sino bajo una lupa de, eres soprano, pero te gusta este tipo de música popular, pero vienes de este lugar, pero vienes de, no sé, tu familia tiene cierto tipo de posición económica, posición académica, de influencias, no sé, puede parecer feo, ¿no? Pero un poco más humilde, un poco con más, un poco más no sé, de dinero, de posibilidades económicas, y todo eso afecta el trabajo. Entonces debes de tener esa capacidad de poderlo visualizar para unificar. Entonces, ya viene todo el trabajo que tengas atrás. A veces podría decirse un director de coro tiene que ser alguien que sepa cantar, que sepa leer partitura y ya, pero en realidad no, porque tienes que lidiar con todo esto. Y pues es algo muy, muy interesante, porque ya se vuelve en algo social, cultural, emocional, en el que, no sé, ya involucras psicología, ya involucras un montón de cosas, solo para hacer una pieza, ¿no? Para hacer eh, arreglos simples, ¿no? Arreglos incluso, no sé, que me ha tocado coros donde cantamos la martiniana, que es sandunga y todo eso, para estas fechas, por ejemplo, que vienen de muertos, y se ve tan simple, y hay veces que lo escuchan y la gente es como de, bueno, se oyen bien, pero el trabajo que hay detrás, en cada uno de los intérpretes, en los directores de coro, en los acompañantes, es grandísimo. Entonces, yo me siento afortunado por tener ya esta vida en la que he sido muy, muy abierto a todo y me he puesto muy, muy sensible para ver qué pueden ofrecer ciertos cantantes, qué pueden ofrecer ciertos instrumentistas y llevarlos a este mundo académico que no es mejor, simplemente es diferente, diferente a lo que estamos acostumbrados a ir todo el día en el tianguis, en la micro, en cualquier parte en la que salgamos. Porque
estamos influenciados por todo eso. Pesa mucho porque tiene mucho alcance, pero me es muy raro salir a la calle y escuchar algo coral, por ejemplo, en una micro. No sé si lo he escuchado 2 veces, creo que es mucho. Entonces, ahí ya viene un poquito del trabajo de difusión que me gustaría como, como comenzar, como realizar dentro de mi carrera musical. Ya como intérprete, ya como ejecutante, tal vez ya tengo mi experiencia, pero a veces la difusión eh, creo que es algo igual que queda ya dentro de nuestra responsabilidad como músicos. Eh, no me gusta mucho cuando te quedas solamente muy estancado. Y bueno, creo que ya mi historia lo dijo un poco, ¿no? Soy de andarle buscando, andar ahí de curioso con, con todas lo que me llegue, ¿no? Y ahorita mi inquietud mucho es el difundir. Me gustaría contar una pequeña anécdota de hace tiempo, que fue en donde más me nació como ese primer acercamiento de la difusión, que hace tiempo yo cantaba en la calle, tal cual en la calle con unas amigas. Teníamos nuestra bocinita, ya cantábamos obras, cosas corales, y pues fuimos a cantar ahí en Madero, todavía en ese tiempo dejaban entre Madero, frente a Bellas Artes y todo eso. Entonces cantábamos y la gente se quedaba muy sorprendida porque era muy extraño escuchar a alguien con ese tipo de canto en la calle. Comúnmente es el chavo con guitarra, el que lleva su armónica, el que lleva una batería, hasta bandas de rock completas, ¿no? Hay, pero es muy raro escuchar, era muy raro escuchar en ese tiempo cantantes de ópera en la calle. De eso fue hace más o menos unos 10 años, entonces era un poquito más extraño. Lo hacíamos y teníamos mucho éxito, por así decirlo. Tuvimos varias invitaciones, fuimos a Guadalajara y una que nos impactó mucho fue una vez que fuimos a Oaxaca. Hay un chico, bueno, un señor que se dedica, bueno, no se dedica, pero le gusta dentro de su trabajo, recolecta juguetes, recolecta ropa y las va a regalar a la Sierra de Oaxaca. Entonces, también cuando va a regalar eso, hace algo que él le llama la caravana de la alegría. Entonces, eh, lleva todo eso. Lleva alegría a los niños, lleva mimos, lleva payasos. Y a nosotros nos invitó porque nuestro repertorio era clásico, pero tratábamos de que sea movido, ¿no? No sé, Gloria de Vivaldi y después Cielito Lindo. Después va Pensiero y luego México Lindo y Querido. No sé, así campechano para atraer a la gente. Entonces nos llevó y ahí en la sierra pues no hay nada, ¿no? Muchas veces incluso están hasta incomunicados, ¿no? Hay lugares en donde no llega la electricidad todavía, o si llega, pero ya no hay señal para ver la tele, entonces tienen electricidad, pero no tienen tele. Entonces son lugares que pues la geología no permite mucho. Entonces, payasos, mimos y todo eso pues se conoce. Pero llegar un cantante con una voz operística era impactante porque dábamos el show y todos los niños se quedaban sorprendidos. De repente nos era raro porque no sabíamos si los niños, no sé, tenían miedo, nos veían extraño, estaban sorprendidos, que seguramente era eso. Y pues sí, recibimos varios comentarios pero es que estas cosas, no sé, pensé que solo había cantantes así en la tele, ¿no? Eh, y te quedas como de, pues no, es común, es algo que más bien tenemos que buscar. Y pues la gente estamos tan cerrados a veces que no sabemos que hay muchas más cosas allá que nos pueden gustar y que nos da el prejuicio de, ay, no, es clásico eso. No, como yo ni le sé, como no soy refinado, como no soy estudiado, mejor ni escucho, me quedo con mi popular. Pero en realidad no, en realidad hay mucha música académica que va un poquito enfocado como hacia todas las personas. Escúchenme todos y va a estar trabajado en esta manera, pero escuchen. Entonces, eso fue como el acontecimiento que a mí me dijo, tengo que hacer, haga lo que haga, siempre buscar que me escuche alguien que no me ha escuchado, ¿no? Siempre buscar que si le voy a cantar aquí a los niños de la sierra, no sea solamente a los niños, ¿no? Ya después, no sé, me voy cantando por la calle, le canto a sus papás y pues te llena eso de satisfacción. Y más estando lejos, ¿no? Lejos de casa. Estuvimos como 2 semanas, creo, allá en la sierra cantando en diferentes lugares. Entonces te das cuenta cómo la gente está muy necesitada
de este tipo de cosas que les despierten esa inquietud, que les hagan ver que hay cosas en el mundo y alcanzables, ¿no? No son cosas imposibles. Y pues bueno, ya de ahí viene esa onda de la difusión, que es algo que me gustaría trabajar aquí ahorita en Coro UAM. Pues bueno, ya me extendí un poquito. Algo diferente en lo que quieras ahondar o buscar. No, la verdad bastante interesante todo lo que nos estás comentando y justamente como tú lo mencionas, muchas veces pues sí es muy diferente lo que es el papel de corista, un cantante, un músico, un compositor, a un director, ¿no? Ya Ujú. de un grupo, porque no solamente es mantener como que un nivel de exigencia, etcétera, preparar una pieza, sino como nos lo comentaste, nos lo dijiste, es de todas las identidades, de todas las habilidades que tienes a tu disposición, todos ellos tienen un pasado, ¿no? Una forma de ejecutar las cosas, cierta predilección por algún tipo de música, por el ritmo, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho es generar de toda esa masa que no comparte quizás mucho más que solo la música, generar un producto final, una expresión unificada, pero evidentemente tratando de respetar cada una de esas identidades individuales y que se exprese, ¿no? Justamente en la pieza que van a tocar, que van a cantar, para llegar a un nivel un poco más allá de lo que sería la individualidad, ¿no? Como tú lo habías mencionado, pues no es comparable el hecho de tener un grupo de a lo mejor 3 personas, tú y 2 compañeros, que ya coordinar un grupo de 20 personas, 30 personas, 40 personas, ¿no? Ya es un nivel de complejidad un poco más arriba. Entonces, justamente lo que nos gustaría decirles a los que nos están escuchando es que un director eh, de un coro, de una orquesta, no solamente es alguien que hace las pautas para saber cómo se debe de cantar, cómo se debe de tocar, sino va a generar un trabajo en equipo y ese trabajo en equipo debe de ser bastante armonioso, no solamente en la producción musical, sino en la convivencia entre ellos. Claro, como tú lo remarcas, el mundo de la música es muy exigente, independientemente del género, así lo consideremos de la cultura popular. Ese tiene un nivel de exigencia. Muchas personas no lo suelen notar porque lo tienen tan normalizado el escuchar una canción que no ven el nivel de dificultad, porque usualmente las personas que cantan o que tocan algún instrumento para ganarse la vida, pues lo practican todos los días, ¿no? Entonces el hecho de producir una canción bien ejecutada, independientemente de los gustos, pues hace parecer ver como si fuera sencillo, ¿no? Pero al momento de que tú ya tienes un instrumento en las manos, que empiezas a leer una partitura o tratar de leer una partitura y producir todas esas instrucciones a algo vocal, es ahí cuando te das cuenta del nivel de dificultad al que te estás enfrentando. Bien lo habías explicado tú, ¿no? Cuando quisiste entrar a este mundo de la música, pero te encontraste como que con una cortina de hierro de que te decían, o sea, sí puedes estudiar música, pero demuéstrame que ya sabes música. Entonces es como contradictorio el hecho de que digas, pero yo no sé música, por eso quiero estudiar, ¿no? Pero es que justamente el nivel que maneja el mundo musical es de ese calibre, ¿no? O sea, sí puedes ir ingresando, pero hay niveles que debes de ir superando poco a poco, porque no es algo que tú puedas aprender solamente de un libro. Claro, hay teoría musical y es necesaria, pero en la producción eso le agrega todavía mucho más compromiso, más exigencia, horas en las que te vas a tener que desvelar. Es cansado también tocar un instrumento, es cansado cantar una canción, es cansado los ensayos, independientemente si estás ensayando parado, sentado, acostado, como tú quieras. No solo es por el movimiento físico, sino el nivel de exigencia mental que, que que justamente la música necesita, porque no solo es producir por producir, sino realmente
una buena ejecución transmite un sentimiento, ¿no? Y justamente como bien nos lo has mencionado durante toda esta plática, transmite más que solamente el mensaje del compositor de la obra, sino también de quién lo está interpretando en ese momento. Entonces, para continuar con esta charla, me gustaría que nos comentaras justamente cómo es o cómo has tomado justamente este nuevo papel en el que pues ya no solamente vas a estar como integrante de un grupo, ¿no? Sino a, enfrente como profesor, como coordinador, como director de un grupo de personas que no sabemos si ya tienen una formación musical previa o si ya la tienen o qué nivel tienen, o a lo mejor si ya tienen un nivel, ¿no?, de estudios dentro de la música, pero a lo mejor por ahí hay ciertas deficiencias que hay que pulir, cosas que puntualizar. Si no tienen una formación previa, entonces hay que explicar desde la base, ¿no? Entonces, ¿cómo tú estás tomando esta responsabilidad? ¿Cuáles son tus expectativas, no solamente con el grupo coral de la universidad, sino expectativas tuyas propias? ¿Qué esperas de ti desarrollar durante este tiempo frente al grupo? Sí, sí, mira, primero creo que para empezar, creo que mis palabras clave ahorita son respeto y empatía. ¿Por qué ello? Porque necesito saber quién es cada quien y, como dices, si llega alguien muy de cero, respetarlo y no decirle, ah, no, ya tenemos 3 piezas, o te las aprendes o te las aprendes, sino respetar, ¿no? De, ah, bueno, empecemos de cero, vayamos con solfeo básico, con cosas pequeñas, vocalizar nada más, pero vocaliza hasta aquí nada más, no me hagas estos agudos, no me hagas esta nota. Entonces, dar ese respeto a cada instrumento, ¿no? Que en este caso va a ser cada corista. Eh, Después la empatía, porque también sabemos que no todos avanzamos de la misma manera, y luego, siendo un coro universitario, sabemos que es muy rotativo. Yo lo sé de cuando fui integrante, rotan mucho los coros por las clases, porque a veces no se acomodan los horarios, no puedes ir, no te da el tiempo suficiente, o si vas, pero llegas sin estudiar, ¿no?, la pieza. Entonces, respetar el que todo mundo aquí llevamos pues una doble vida, ¿no? Una en la que eres estudiante universitario y otra en la que quieres ser un cantante corista. Entonces, eso es con lo que yo entro, eso es con lo que llego. Ahora, ¿qué espero de mí? Ponerme más sensible todavía. Ya he tenido experiencia en conjuntos con más alumnos. Estoy en otra academia en donde ahí ponen mucho teatro musical. Entonces me ha tocado poner Bella y la Bestia, están poniendo Hércules, Aladino, cosas así. Pero el trabajo es muy diferente porque va más enfocado al teatro. El canto no es tan exigente. El canto es un poco más popular, un poco más todos juntos, la misma línea y ya, ¿no? Yo me encargo de cuadrarlos, me encargo de que no se lastimen, darles técnica para la voz, para que no se lastimen y canten lo que canten, que lo hagan bien. Eh, Ese es un trabajo que ya he tenido, y he tenido que tener ese trabajo de, de escuchar a cada quien, de meterme dentro de su personalidad de cada quien y ver qué me puede ofrecer. Por ejemplo, este chico sí puede cantar, pero a la hora que canta ya no actúa. O este otro actúa tan bien que se le va la onda con cantar. Entonces, buscar esas claves, pero personales, individuales, de cada uno de ellos. En este coro, algo que tenía la maestra Angélica era que eh, desde que llegas parece que tiene un escáner mágico en el que te explota y sabe hasta dónde explotarte. Te pide, te exige, pero te respeta siempre. Entonces, estoy en eso de desarrollar esa habilidad así tan rápido. Es algo que ya tengo, pero por la experiencia, pues me hace falta un poco no sé, más rápido y más preciso. Es algo que ella tenía muy claro. Y es lo que hacía que este coro fuera bueno. Ahora, la diferencia entre ese teatro musical y este coro es que es un nivel de exigencia, sí, más difícil. Ya no es cantar todos juntos, ya es cantar 4 voces diferentes al mismo tiempo, algo que llamamos polifonía. Y luego cada quien va haciendo lo suyo. Unos van haciendo do, re, mi, y otros van haciendo mi, re, do. Y después otro va haciendo nada más do. Y poner esas 3 cosas al mismo tiempo, sin que te influencie el compañero de al lado, es todo un reto que sé que vamos a poder
que ya lo hemos hecho y aunque no tengamos experiencia musical, creo que es mi trabajo y mi obligación hacer que por muy en ceros que estés, puedas encontrar esa lógica. Algo que igual siento que tengo como ventaja es de que sí pienso como músico, pero también pienso como científico. Entonces, mis ejemplos a veces son un poco más por allá, ¿no? Por ejemplo, cuando explico altura, eh, a los niños les puedo decir solamente diferencia sonido grave y agudo, imagínate un gatito, imagínate un león y ya. Pero aquí sí les puedo hablar un poquito más de, oye, ¿sabes lo de la longitud de onda? ¿Sabes tus hertz? Les dibujo incluso diagramas con no sé, donde mi eje X está mi altura y en mi eje Y está mi frecuencia, mis vibraciones, y lo entienden más claro. Entonces, sé que hay gente que le puedo explicar con diagramas, pero el otro compañero no entiende tanto esos diagramas, busco otra manera. Entonces, es algo que agradezco, ¿no? De mi educación en UAM, que me da esa apertura de saber más o menos cómo puede entenderlo un biólogo y cómo puede entenderlo un psicólogo, por ejemplo. Y ya, para que a fin de cuentas todos entendamos la misma manera y cantemos la misma nota que tenemos que cantar. Eh, Otro de mis retos podría ser el hacer que se enamoren de la música. Algo que igual la maestra tuvo mucho conmigo y fue mi mejor ejemplo, y es algo que voy a seguir, es hacer que se enamoren de lo que estamos cantando. Yo afortunadamente cuando empiezo a hablar de algo me apasiono tanto, como ahorita, ¿no? Que de repente ya fueron 10 minutos seguidos de hablar y hablar, porque me gusta externar lo que siento y cuando veo como logros o cuando veo que alguien se está empezando a enamorar de esto, como que uno le echa más candela, ¿no? Entonces, ahorita es lo que pretendo, que de todas las obras que pongamos, eh, no solamente sea un de, bueno, pues hoy cantamos Santos, sino que sea como de, hoy cantamos la canción, ¿no? La canción que trae esta historia, que porque vino a partir de aquí, porque a su compositor le pasó esto, no sé, buscar esa manera más personal de ver las obras y que cuando la canten no solo sea seguir lo que dice el papel, sino explicar la historia que el papel quiso, que no solo el papel quiso decir, sino que el compositor quiso dar a entender y dar a conocer al mundo. Entonces, ese es un reto que estoy tratando de hacer. En mí ya lo puedo hacer, en mí me gusta ir y saber qué es lo que estoy cantando, pero ahora transmitirlo a los demás y luego transmitirlo a 40 personas y a cada uno de una manera diferente, pues va a ser un buen reto, pero es algo que me encanta, ¿no? Me apasiona y nada más de pensarlo ya estoy como emocionado. Y pues bueno, eso es más o menos lo que pretendo ya en el coro. Ya dentro del trabajo, obviamente ahorita por la técnica que traemos, nos permite tener trabajo más complejo, como decía esto de la polifonía. Nos permite cantar cosas operísticas, pero también empezar a sacar cosas contemporáneas y en especial de personas mexicanas, ¿no? Buscar mexicanos que tengan ese tipo de cosas, porque a veces ni sabemos, ¿no? Que existieron, que existen. Hace un año, por ejemplo, Coro UAM estrenó un requiem del maestro Vázquez, José F. Vázquez, que estuvo por ahí arrumbado. Su hijo se encargó de recolectarlo, buscar las partituras, hicieron la edición y lo estrenó Coro UAM. Entonces, saber que hay material de mexicanos que por ahí está escondido y empezarle a dar difusión, creo que es algo que podríamos hacer muy bien. Y ahora nos encuentra ya ese sentimiento que yo quería, ¿no? De, mira, pues era el mexicano que fue por un tiempo, no sé, miembro del conservatorio, pero que después sus obras por ahí quedaron arrumbadas y que, no sé, nada más fueron saliendo y se nos encomiendan y ya lo ves diferente, ya lo ves, y luego con el hijo presente del compositor, como con esa alegría, con esa vista de, wow, sí, estoy poniendo lo que mi papá puso, te llena de emoción. Entonces, buscaré ese tipo de cosas que sean más emocionales y no solo técnicos. Sí, así es, Jorge. Perfecto. Ahora, pues, para cerrar justamente ya toda esta conversación, no sé si nos puedas compartir como que algún tip, comentario, algo que les puedas recomendar a las futuras y futuros alumnos que tendrás allí en coro, en la UAM Iztapalapa, tanto alumnos que ya tenían cierto recorrido en ese taller, tanto nuevos chicos, chicas, chiques que se quieran integrar, ¿no? Muchas veces a lo mejor tendrán esa duda de, es que no siento que mi voz sea tan buena para cantar,
les da pena, nunca han tenido una práctica no solo de canto o de música, sino justamente de estar tan expuestos, ¿no? Frente al público. ¿Qué les podrías comentar? ¿Algún consejo que a lo mejor a ti te sirvió durante esos primeros años de formación musical en tu historia? ¿De qué forma se pueden ir acercando, ir superando ese miedo, esas inseguridades que muchas veces vienen pues fundamentadas injustificadamente de prejuicios sociales, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Sí, justo el problema siempre es ese miedo por el qué dirán, porque mi voz no es buena, porque mi voz no ha servido, no soy afinado, no soy esto, no soy lo otro. Pero muchas veces luego solo es falta de conocimiento propio. Eh, Algo que pasa con los instrumentos es de que puedes dominarlos con pura repetición y puedes tocar tu guitarra repitiendo el mismo ejercicio por semana y te va a terminar saliendo porque vas a hacer memoria muscular, porque vas a empezar a crear conexiones sinápticas y todo eso. En el cuerpo humano, bueno, más bien en el canto, pasa algo diferente porque ya no haces el mismo tipo de memoria, porque ahora el instrumento eres tú mismo. Y como dices, ahora estás enfrente y no estás escudándote con una guitarra, no estás cerrando los ojos y de repente toco el piano y nadie me ve y me tapan, sino que eres tú tal cual, todo el mundo viendo cómo abres los ojos, cómo abres la boca, cómo haces caras extrañas, cosas que nos pasan a los cantantes, lo entendemos muy bien, pero tenemos que darnos el valor, tenemos que dar ese paso de quitarme eso y por un momento saber que de mí salen esas ondas que van a transmitir y que van a compartir la idea que yo tengo, el sentimiento, la emoción que yo pueda sentir y lo quiero transmitir y nada más. Pasa que luego muchos cierran los ojos, pasa que se meten en su mundo y si tú como escucha, a veces pasa que cierras los ojos y te imaginas a otra persona completamente, sientes que estás en otro lugar y dejas de ver al cantante, dejas de ver qué está haciendo, cómo se mueve, simplemente te está llenando su sonido. Entonces tenemos que creer que nuestro instrumento es bueno. Obviamente hay diferencias, hay unos que son más raspositos, más aguardientosos, otros que son más dulces, pero pasa lo mismo con las guitarras. No es lo mismo una guitarra Gibson de 50,000 pesos que un aparacho de esas parachos hechizas, ¿no? Que venden en tianguis, que son un poco más toscas, nos cuesta tocarlas y que se escuchan más toscas. Pero si la sabes tocar bien, ese sonido tosco puedes tú transmitir infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas, porque las emociones pues son muchas, no es nada más una. Entonces no te puedes limitar solamente a un tipo de instrumento. Debes de saber que hay muchos y que cada uno es único, así como nuestras voces. Entonces hay que darnos la oportunidad a nosotros mismos de tener esa valentía de aceptación, de aceptar mi instrumento, de aceptar cómo suena y el cómo suena, pues, ni modo, dirían por ahí, ¿no? Dice la frase, pues es lo que Dios me dio. Entonces tengo que aceptarlo. Y es bueno, y es bello. Y más si lo educas, más si lo aprendes a controlar, creo que esa es otra clave. Que eso es en lo que yo podría ayudar. Eso es en lo que yo podría darles como esas herramientas de tu cuerpo puede darte esta nota, pero a lo mejor te sale nada más porque salió. Pero si tú lo educas, ahora te va a salir de aquí en adelante cada que tú quieras, no cada que tu cuerpo se deje. Entonces, cuando ya llegas con esa confianza, no, pues arrasas, ¿no? En primera vas a arrasar en los karaoke. En segunda vas a arrasar en tus presentaciones, en cantos más formales, a la hora de dar exposiciones, a la hora de tener conferencias, porque estás dominando tu voz, estás dominando tus vibraciones. Y bueno, pues lo sabemos mucho, ¿no? A veces eh, damos incluso solo una presentación, una clase y terminamos mal de la garganta, porque estamos hablando mal, simplemente. Pero ya con una herramienta de sé controlarme, ya me sirve para otras cosas. Y bueno, pues no se diga de las conexiones sinápticas que aquí se desarrollan. Entonces, si no te vas a dedicar a la música, si entras a coro sin la expectativa de ser músico profesional en un futuro, sabes que estás ya teniendo ventajas, ya gratis, ¿no? Nada más por calidad, con satisfacciones muy, muy grandes. Y pues te crea el sentimiento de la unión, organización, todo lo que te comentaba pues, al principio, pero además te crea ese ambiente de ver las cosas como un poco más abstractas, de sentir armonías complejas que te puedan llegar a sacar sentimientos nuevos, ¿no? Que no habías experimentado antes. eh, y demás cosas, ¿no? Tiene muchas ventajas. Entonces,
Sí, en primera instancia, para todos los alumnos de UAM Iztapalapa, los invito a acercarse a coro. Iniciando el trimestre, vamos a trabajar más o menos lunes, miércoles y viernes de 4 a 7. Vamos a estar un buen rato. Yo adaptándome a los alumnos que lleguen. Voy a dar algunos días solfeo, otros días pura técnica, otros días montar repertorio, pero todo depende de los alumnos que lleguen. Porque si me llegan hoy puros nuevos, empezar con lo básico. Si me llegan hoy puros ya que traen trayectoria, tal vez ya empezar a montar repertorio, pero a fin de cuentas, unirlos a todos y que todo sea una actividad en conjunto. Entonces, de primera instancia, alumnos WAM, invitados todos, y me gustaría mucho que esta invitación se hiciera extensiva y que la compartieran con sus compañeros, porque a veces luego es como por ahí nunca falta el que quiere cantar, pero le da miedo. Entonces, tal vez si tú no lo quieres hacer, pero incentiva a tu compañero de, oye, aquí está el lugar, aquí está el espacio en donde no te van a juzgar, el espacio en donde todos cantamos feo, en donde todos después de un ejercicio bostezamos, se nos sale la saliva, se nos sale la flema, el espacio donde podemos hacer ese tipo de cosas libremente. Y bueno, ya para público en general que no estudie en Guamistapalapa, buscar el coro más cercano que pueda. Hay zonas, por ejemplo la zona oriente, que a veces es un poco complicado de aquí de la ciudad, pero hay otras zonas donde sí queda un poco más cerca y hay un coro, ¿no? En especial en la ciudad. En la Ciudad de México hay más oportunidades. Pero aún así, si están lejos, si tienen que tomar un transporte para ir a su coro y llegar, creo que vale la pena. Vale la pena para toda la vida, no solo para ese momento, no solo para poner una canción, ya pude cantar las mañetas y ya, sino que es algo que se queda para toda la vida y son experiencias que cuando ya tú las compartes contigo mismo, ni siquiera para sorprender o ni siquiera para la aceptación general de las personas, sino para contigo mismo, te llenan y te gratifican mucho. Entonces, sí recomendaría muchísimo el canto coral. Perfecto, pues él fue Miguel Rojas, próximo profesor del coro UAM Iztapalapa. Por favor, sigan justamente las redes del coro para tener más actualizaciones de todo esto. Aún así saben que pueden tener toda esta información en la descripción de este episodio. De igual forma, síganos en las redes sociales. Saben que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, que nos pueden encontrar como Rugido de Cambio. En Facebook estamos como Somos. Y bueno, publicaremos este episodio en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Cualquiera de esas plataformas para que lo puedan escuchar a la hora que a ustedes más les guste, en el trayecto a su trabajo, a la escuela o después de haber terminado con su ex, pues ahí nos podrán estar escuchando, ¿de acuerdo? Esto fue Punto Medio, el lugar donde todos nos encontramos. Gracias por sintonizar Punto Medio. Recuerda, siempre hay un punto en común. Nos vemos en el próximo episodio. Punto Medio es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.